López. Hay una que es. Hay que encontrar María López, ¿eres tú? Vaya. No, yo la uso.
le di a la full 2. ¿Quieres full? Vale. Vale, nada, pues no mal. Hay que llamar a ese. Sí, sí. Bueno, sí, a este. Que yo llamé a los de la full 1. Sí, está aquí, la firma. Pero si está Elsa Oliveros. Elsa Oliveros pregunta. No, los de azul tienen que ser. No, de foto no. ¿El del pelo blanco? Sí, está justo enfrente de nosotros. Pregúntale si está primero o por la repesca. Pero Vemos la repesca, ¿sí? Vale, confirma. Elsa Oliveros. voy a confirmar. Pregúntale si está. Y te venga a confirmar. No está, cerrado. Repesca de... Falta el nombre.
Víctor Mayo, mesa central. Víctor Mayo, mesa central. María López. María López. Chloe Jansen. Vale, El reglamento con ahora viene a firmar el Cata. ¿Eres? No, esto es repesca. Pero se puede hacer superior. Vale. A ver, es que sí. Yo no sé. Claro, si hago superior. Me toca ahí. ¿Y vienes a firmar? María López. Chloe Yáñez. Ponte la chaqueta, ponte los zapatos, súbete a comer. Que no vas a hablar. Que se puede hacer o no se puede hacer superior, ¿no? En teoría no. En teoría no. Elsa González. María y Chloe. Chloe. Sí. Chloe Yáñez, sí. Y María López. María López, eres tú. Ya te firmaron, ya te firmaron. La repesca. Vamos ya, chicos. Elsa González. Elisa. Deja de firmar aquí. Vale, vamos pues ya, vale.
Enlace tatami número 3. Lara López. Lara López. Enlace tatami número 3. Lara López. Los dos a... Sí, joder. Gonzalo Duraes, tatami 1. Gonzalo Duraes, tatami 1. Club Karate Paredes, tatami 1. Club Paredes, tatami 1.
sea, si pasa, entonces, si no pasa, te cambias con ellos. Aleisha. Pero ven a firmar mi casa. Estela. ¿Eres Estela? Si ves zapatos, no los Mira, y ustedes Yo no me acuerdo de ella. ¿Cómo no te vas a acordar de mí? ¿De Bodan? ¿Bodan? ¿De quién? ¿De Bodan? Creo que está aquí. Este es iniciación y esto queda avanzado.
saben, Silvina, no saben. Pasamos un Estela es de la Caimbriú y Abigail es de Francia. La otra Estela, ¿no sabrá? ¿Sacado nuestra categoría de combate? Olivia Millares Coria, tatami 6. Olivia Millares Coria, tatami 6. Escuela Deportiva Sajama. El tiempo va muy bien. El tiempo va muy bien. No, vamos juntos porque la categoría empezaba en 55. Y ya la empezamos. Estela, vale. Ahora, sí. Contra Abigail. Víctor. Estela. Víctor. Víctor. Ah, sí, ya.
Pereira. No, Pereira. No. Ven a firmar contrato. Vale, no. Perdona, en la final se puede hacer cata superior o tapa. Vale, vale. Bueno, ¿cuánto nos Levantas a las 7 de la mañana. Ayer terminó al revés. Los primeros luego en empate. Sí, ya, para ver. Para ver si Javi, que se prepare en casa. Sí. Delegado, por favor, del Club Sija. Delegado del Club Sija. Está bien. Perdona.
Altair Ryu, mesa central. Tengo que marcar
no hay banderas. Tú haces que llamé, llegas al sitio, no hay una bandera.
azul, azul. Claro, ya está.
sí, hola, 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 sí, sí, hola, hola.
Nuria Iglesias. Carla. Nuria y Carla Pérez. Nuria Iglesias y Carla Pérez.
que me decían, estamos calentando, igual no, pero media hora digo, 20 minutos, media hora. Venga, gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Xosé Arribe, concelleiro de Deportes e teniente alcalde de Cedeira, máis coñecido no concello como Xosé de Vigo. Moi bons días. Hola, moi bo día, que tal? Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Bueno, non sei se me agradecedes a min e ao povo, ou realmente nosotros estamos encantados de que esteades aquí,
temos unha experiencia anterior do ano pasado no que quedamos felices e estando aquí vendo esta competición estou absolutamente sorprendido da maravilla dos pequenos e as pequenas que están actuando e combatindo aquí dunha forma tan tranquila e pacífica, a pesar que parece a cousa demasiado forte. Sin embargo, é curioso ver que son todos amigos, quérense moi ben, lávanse estupendamente e non hai ningún tipo de violencia neste tipo de deportes. Totalmente, o prazer é noso, sempre nos sentimos moi ben acollidos no seu concello. Así que gustaríanos saber, vostede que opina sobre o desenvolvemento deste campeonato? Bueno, xa digo, estou altamente sorprendido, xa os tiven o ano pasado, a pesar de que tivemos un incidente que non nos permitiu seguir a nosotros todo o día o campeonato, pero quero decir que este é un campeonato proposta que nos veu propoñer o presidente da federación, mas o delegado. Hola camaradas, ¿qué conoceremos antes? ¿Los motivos del apagón o el número de botellas que vació Mazón en el Ventorro? Parón ferroviario, la semana pasada apagón, esta semana robo de cobre. Recibimos demasiadas veces servicios de países tercermundistas. Que lo mismo es un plan del gobierno para echar a los venezolanos del barrio Salamanca. La principal hipótesis que manejan los investigadores es el robo de cable de cobre. 150 metros con un valor de unos 300 euros. ¿Robo o sabotaje? En fin, juzguen ustedes mismos, ¿no? Después de las semanas que llevamos... Si Feijóo fuera presidente ya sabríamos quién es el culpable. La ETA. ETA. Un bombazo habría sido mejor. Han dicho los pasajeros del AVE que se quedaron atrapados con los morancos. Llegamos a las 10:30. Una cosa querría yo decirle a los ladrones de cables si están viendo este vídeo. Deja los trenes tranquilos que nos afectan a todos y robar el cobre de los cargadores Tesla. 9 estaciones de carga de Tesla ubicadas en Vallejo fueron robadas. Los socios piden al gobierno explicaciones por el problema con los trenes. Si es sabotaje, se tendrá que incrementar la seguridad y si es un problema técnico, desde luego hace falta más inversión. ¿Y la oposición? Pues en su línea. Pues que Óscar Puente, como ministro de Transportes, es desde luego peor que Ábalos. No sé si habéis visto la película Tren a Busan. Esa es la que los pasajeros de un tren tienen que luchar por su supervivencia en mitad de un apocalipsis zombie. Bueno, pues si ocurriera en España, el Partido Popular iba con los zombies. De un presidente zombie. Ojalá una versión española de la película con Joshua y Omaita. Los del metro de Valencia, los del Albia, haciéndose los dignos. Incluso hemos visto al miserable y al mentiroso y al inútil de Mazón pidiendo explicaciones. Te cagas. No, señor Sánchez. El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermana. A la hermana de Alberto, sin embargo, la pilló trabajando. El PP ocultó al Parlamento de Galicia miles de contratos de la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo. La madre tiene que estar orgullosa. Siempre ha tenido como objetivo cuidar a sus hijos. Con motivo del Día de la Madre, Feijóo publicó un vídeo con la suya. Lo que les inculcaba siempre, que sean honrados, buenas personas, que no cuenten mentirijitas. Lo siento decirle, señora, que su hijo no les hizo mucho caso. Mentiras grandes, claro. Que digan la verdad, aunque duela. No hay que mentir, Alberto. Pero es que soy el presidente del Partido Popular, madre. No es correcto, señor Feijóo. Alberto, ¿de dónde vienes? ¿Con quién has estado? ¿No habrás estado con tu amigo el narco? No. Además, el apagón también tuvo sus cosas buenas. Todos los semáforos y radares del país se apagaron de golpe y aún así, ese día hubo un 24% menos de siniestros. Bueno, pues entonces apagamos todos los semáforos de normal y a circular. Aunque creo que podemos estar tranquilos porque el supereconomista Daniel Lacalle ha dicho que los apagones van a ser la norma a partir de ahora.
Normalmente es así. Normalmente está ya bien. Piénsalo tú, a mí me digas, porque esa madre, cuando las cosas claras, no va. De una
Alto, alto.